Por continuar junto a nosotros, nos encontramos en el segmento de entrevista de Informa TVX Primera Emisión y como le he anticipado, ya está conmigo Raquel Caballero de Guevara, procuradora para la defensa de los derechos humanos. En el segmento de entrevista vamos a abordar en los próximos instantes la promoción de los derechos humanos y los retos institucionales que enfrenta esta instancia del Ministerio Público. Bienvenida, procuradora, un gusto. Gracias por la invitación, aquí contenta de compartir con ustedes. Muy amable, procuradora, por tomar la invitación del canal TVX y acompañarnos esta mediodía. Y me gustaría, tenemos varios tópicos que abordar en el transcurso de la entrevista, procuradora, entre ellos aspectos institucionales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el tema de la seguridad y también el tema del acercamiento para los procesos de acercamiento y negociación entre instituciones de gobierno y sectores de sociedad civil. Pero vamos directamente con el tema institucional, procuradora. Poco más de un mes que usted está al frente de la institución y una de las primeras acciones que hizo fue la presentación de un nuevo equipo de trabajo en el cual hay cambios con respecto a la gestión anterior. Y me gustaría iniciar con esto, procuradora. ¿Qué define la configuración de un nuevo equipo de trabajo en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, particularmente en el caso de los procuradores adjuntos? Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, quiero decirles que, bueno, yo no soy novata en la institución, yo llegué a la institución en el 2001 y estuve ejerciendo diferentes funciones en el área administrativa, ¿verdad? Prácticamente todos los cargos de decisión. Fui procuradora adjunta para la defensa de los derechos de la mujer y la familia, también fui secretaria general, fui procuradora adjunta y sustituí en algunas ausencias del titular, ¿verdad? Entonces conocía la institución y eso me permitió también a la hora que ya asumí el reto, ¿verdad? Como procuradora para la defensa de los derechos humanos, tomar decisiones un poco rápido porque ya conocía la institución, ya sé, digamos, las necesidades, las fortalezas y también las debilidades que tenemos. En ese sentido, pues tomé la decisión de formar el equipo, mi equipo de confianza, ¿verdad? Que le he denominado el Consejo Directivo, nombré a personas que tienen trayectoria dentro de la institución, ¿verdad? Incluso 3 de ellos iniciaron sus labores cuando inició la institución. Entraron con el doctor Molina Fonseca a iniciar la institución hace 23 años. Recordemos que la institución surgió de la firma de los acuerdos de paz, es uno de los acuerdos de paz. Entonces, la labor que realizamos en la defensa de los derechos humanos, en la promoción y en la, digamos, velar por la garantía y el respeto a los derechos humanos, yo quería formar un equipo ya entrenado, especializado en las diferentes temáticas. De esa manera, pues, nombré a mi equipo de confianza personas que ya tienen trayectoria. Y entonces ha sido muy fácil, entonces, ahora abordar las diferentes temáticas por los retos y desafíos que representa el trabajo institucional, sobre todo por la demanda de la población. Como he dicho, realmente si las instituciones funcionaran bien y todo el mundo hiciera bien su trabajo, la Procuraduría no existiera, no llegase ninguna persona, pero resulta todo lo contrario. A diario recibimos centenares de personas que llegan a todas las oficinas a nivel nacional. Aquí en la sede central y en las 13 delegaciones departamentales y en las 2 delegaciones locales que tenemos, una en Metapán y una en Santa Rosa de Lima. Los temas que yo trabajé en el 2009 fue un diagnóstico sobre la problemática dentro del sistema integrado de gestión sobre la tramitación de casos. Entonces, ahora retomándolo, el 2012 también hice digamos, una propuesta para mejorar el sistema informático de gestión. Ahora pues lo retomo 4 años después, retomo tal como yo lo había dejado hace 4 años, ahora lo retomo ya tomando decisiones más concretas. Con el apoyo de GIZ Perú, vamos a impulsar la renovación del sistema integrado de gestión. Estamos elaborando, ya diseñamos una plataforma virtual de tal manera para tramitar todos los casos que llegan a Procuraduría, ¿verdad? Y luego, pues, con la cooperación internacional, ya me han ofrecido apoyo la Agencia Española de Cooperación Internacional para irle poniendo, ahorita estamos desarrollando la plataforma como, digamos, como la base de la estructura de un edificio, digamos, sí. Y luego vamos a ir poniendo todos los componentes, ¿verdad? Entonces, uno de ellos va a ser el Observatorio de Derechos Humanos, que va a tener todos los enfoques, con un enfoque holístico de niñez, sobre todo en la primera infancia, ¿verdad? Que es uno de los temas que yo quiero abordar. Yo tuve la dicha y el honor de formar parte del equipo técnico redactor de la Ley de Niñez, entonces me interesa en gran manera fortalecer, porque los niños, las niñas, los adolescentes son el presente, pero también son el futuro. Y creo que en nuestra sociedad tan difícil que estamos, sobre todo la propagación de las pandillas, porque en la familia no se invirtió en la niñez y la importancia que el Estado
tome decisiones a favor de la primera infancia, la estimulación temprana. Ya hay esfuerzos importantes que me he encontrado satisfactoriamente. Por ejemplo, bueno, yo he tenido encuentros bilaterales con diferentes titulares de las instituciones y particularmente con el ministro de Educación, y me mostraba él el plan El Salvador Educado. En el desafío 3 se habla sobre la primera infancia, la importancia de la estimulación temprana desde el seno materno a los 6 años. De 0 a 6 años se define la personalidad de una persona. Entonces, la importancia digamos, de estimular y de trabajar en beneficio de la primera infancia. Nosotros identificamos, bueno, yo desde anteriormente en mi labor educativa y docente que tengo, trabajé también con algunos centros escolares y sobre regionales, y identifiqué el centro escolar Hugo Lindo, por ejemplo, y donde se desarrolla un plan de desarrollo integral a favor de la primera infancia, de 0 a 6 años. Entonces, ese modelo que es tan importante y que ha tenido impacto en la zona, ¿verdad?, de Ayutuxtepeque, queremos que surjan nuevas Hugo Lindo a nivel nacional. Entonces, en ese convenio estamos por digamos, gestionar con el ministro de Educación, que ya hemos hablado y hemos tenido una relación muy cordial, y así con las demás instituciones. Eso es en el tema del Observatorio de Derechos Humanos. Como le decía, van a llevar todos los enfoques, ¿verdad?, dentro de la plataforma que tenemos del sistema integral. Y quiero aprovechar, procurador, que ha hecho una mención relevante, y continuando con la línea institucional, usted mencionaba que uno de los aspectos que usted quiere trabajar es la eficiencia en la gestión de las demandas que hace el público, y a su criterio muy particular, procuradora, es que garantiza un trabajo más efectivo en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, considerando que usted ya tiene más de una década de trabajo en la institución. Sí, fíjese que qué importante lo que usted me pregunta, porque eso me da la oportunidad para comentarle sobre los cambios que hemos hecho, que han sido para darle una respuesta, como he dicho, una respuesta pronta, oportuna y eficaz a la población. Es decir, lamentablemente desde hace mucho tiempo venimos arrastrando, por decirlo así, muchos casos que han quedado en mora, y entonces queremos hacer un procedimiento expedito, de tal manera que darle respuesta a la población que acude a pedir nuestros servicios, nuestra intervención, darle una respuesta oportuna, pronta, oportuna y eficaz, como hemos dicho. Entonces, estamos revisando esto, y las acciones inmediatas que se puedan hacer, las estamos implementando. También he descentralizado la firma a nivel nacional, porque como la institución es unipersonal, todo se concentraba en el despacho, y por eso tenemos casos hasta incluso desde que surgió la institución, y todas las administraciones anteriores se han venido acumulando muchos casos. Una de las razones fue esa, ¿verdad? Entonces, ahora, con estas medidas de descentralización de la firma, esto ha permitido descongestionar y dar una respuesta más rápida a la población. Entonces, esa es una de las medidas. También los informes especiales que vamos a desarrollar, a elaborar y publicar, para tendientes a dar recomendaciones, que es parte también del mandato constitucional que tengo como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. A su criterio, Procuradora Caballero, ¿considera importante el tema de aumento en el presupuesto? ¿Por qué lo menciono? Los datos del Ministerio de Hacienda mencionan que el presupuesto del 2016 para la institución ronda los 10 millones de dólares, pero el proyecto de presupuesto de 2017, el monto es de 9.4 millones, una disminución aproximadamente de 600.000 dólares. Pero el punto es a su criterio, para que la efectividad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sea mayor, ¿requiere un mayor presupuesto o pasa por una gestión distinta de los recursos? Sí, muy bien, gracias. Fíjese que yo he presentado una propuesta de demanda adicional a la Asamblea Legislativa para que sea conocida por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, y estoy pidiendo 3 millones. Además de que me devuelvan lo que me han quitado, yo necesito 2.4 millones más para poder ser lo mínimo que necesito, porque si bien es cierto, yo voy a impulsar la cooperación internacional. De hecho, en el pasado ya también lo he hecho, he gestionado y he inyectado en el presupuesto institucional. Pues ahora también tenemos países amigos y algunos organismos internacionales que ya nos han ofrecido su apoyo, y otros que ya están aportando, ¿verdad? Pero ellos no pueden aportar para elementos importantes. Por ejemplo, yo llegué allí el 2001 y sabe que todavía existen vehículos desde el 2001, hay vehículos desde el año 94,
o sea, ya obsoletos y que ya a una cuadra se quedan. Bueno, el día que yo me juramenté, me llegaron a traer con un vehículo que a la cuadra se quedó. Entonces tuvieron que hacer un plan B para llevar otro vehículo porque ni para la titular había un vehículo realmente acorde a las necesidades. Lo que queremos, si queremos ser efectivos y dar esa respuesta pronta y oportuna, la importancia de fortalecer el presupuesto institucional para cuestiones como muy mínimas, básicas para poder funcionar. Y sobre todo también he pedido en la demanda adicional una nivelación salarial, porque déjeme decirle que en más de 10 años no se ha hecho una revisión sobre los salarios que tiene el personal. Y hay diferencias bastante grandes, si hablamos del Ministerio Público, diferencias tanto con la Fiscalía y con la Procuraduría General en cuanto a los salarios. Entonces, también le he pedido a la Asamblea Legislativa que revisen este tema para ser más efectivo. Trabajamos y el personal está trabajando realmente muy contento, viendo lo novedoso y el acercamiento que he tenido con todo el personal, ¿verdad? Para impulsar y motivar al personal, la importancia que tenemos para dar respuesta pronta, oportuna y eficaz a la población que a diario nos busca. Ahora se han doblado las visitas a nivel nacional. Si teníamos un promedio de 200 diarios, hoy tenemos 400 y a veces 500 personas. Realmente la afluencia de personas es mucho mayor. Entonces estamos contentos y queremos dar respuesta. Y el personal está comprometido realmente. Pero queremos también entonces darles un incentivo salarial, digamos una nivelación salarial mínima, muy mínima en comparación con las demás instituciones, como le comentaba. Y entonces esto viene a fortalecer el presupuesto institucional y entonces en lugar de 9.4, ¿cómo está? Yo estoy pidiendo 13.1, ¿verdad? Entonces, básicamente son como 3 millones pidiendo que me devuelvan lo que me han quitado y que se fortalezca para otros aspectos. Por ejemplo, para renovar la flotilla de vehículos. Tengo 20 vehículos que tengo que dejarlos ya de descargo porque definitivamente no funcionan. Hay vehículos del 92, hay vehículos del 94 de donaciones. Yo incluso conseguí donaciones de vehículos y que algunos ya no están funcionando también. Entonces, la importancia de esto y los organismos internacionales de cooperación no me van a dar para salarios, ni me van a dar para vehículos, ni para infraestructura. Entonces, la importancia de que el presupuesto institucional realmente sea fortalecido. Hay un tema que quiero aprovechar para que hagamos la transición. Ya hemos hablado de temas institucionales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, procuradora, pero planteo este interrogante que me gustaría tener sus primeras reacciones y luego lo ampliamos tras la pausa. Hace una semana ha sostenido una reunión la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos con otras instituciones como la Fiscalía General de la República, el CONNA, el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía Nacional Civil sobre el tema del desplazamiento forzado. Me gustaría que nos comente un poco cuáles fueron algunos de los acuerdos o resoluciones que se tomaron en dicha reunión ante un problema que está muy marcado, desplazamiento forzado por condiciones de violencia en diferentes territorios del país, procuradora. Sí, cómo no. Fíjese que, bueno, yo tomé posesión un día jueves. En la siguiente semana, martes o miércoles, yo me desplacé a uno de los albergues que se fue instalado en Caluco por las familias que salieron, un promedio de 25 familias que salieron del cantón El Castaño, en Sonsonate, jurisdicción de Sonsonate. Sí. Y bueno, quería verificar y tener contacto directo con las personas, con las familias que se desplazaron y al interrogarlas, pues me doy cuenta de que sí, efectivamente, algunas familias habían recibido amenazas concretas de grupos pandilleriles y otros siguieron a los demás vecinos cuando se vieron solos ahí en la zona, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, yo emití un pronunciamiento de redoblar esfuerzos en la atención integral a las víctimas de desplazamiento forzado. Después yo he tenido, digamos, acercamientos con las diferentes instituciones, con los titulares. Me reuní ya con el director general de la policía, con el ministro de Justicia y Seguridad, con el fiscal general de la República y también me reuní con el señor presidente de la República y algunos ministros, también la ministra de Salud, el ministro de Educación y estoy pendiente con otros más, ¿verdad? Que es importante las relaciones yo creo mucho en la coordinación interinstitucional porque de esa manera se resuelven muchos casos y eso es parte también de fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos y de fomentar una cultura de paz, que quiero que en eso descanse mi periodo del mandato que va a durar 3 años, ¿verdad? A septiembre de 2019. Fomentar esa cultura de respeto. En ese marco, entonces, convoqué, y yo le pedí al señor presidente de la República que me permitiera convocarle a sus ministros de Estado que tienen relación con el tema.
Entonces convocamos a todos ellos con el objetivo de crear un mecanismo de respuesta a las víctimas de desplazamientos forzados. Conocer lo que cada uno está haciendo y ver de qué manera se puede articular y coordinar interinstitucionalmente las instituciones referente al abordaje de la atención de las personas que salen de sus lugares de origen, ¿verdad? De sus lugares de origen o provocados por el fenómeno pandillería. Tenemos que hacer una pausa, procuradora. Me gustaría que sigamos ampliando este tema tras la pausa. Regresamos en instantes en el espacio de entrevista de Informa TVX en la mediodía este lunes 7 de noviembre. Me acompaña Raquel Caballero de Guevara, procuradora para la defensa de los derechos humanos. Volvemos en instantes. Su preferencia y continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX. Está con nosotros Raquel Caballero de Guevara, procuradora para la defensa de los derechos humanos. Estamos hablando de la promoción de los derechos humanos y cuáles son algunos de los retos institucionales que enfrenta esta instancia del Ministerio Público. Retomando entonces lo que habíamos abordado en el primer segmento, procurador, algo que es interesante destacar es el tema de la promoción de los derechos humanos de las personas que son víctimas del desplazamiento forzado. En esta reunión y en posterior conferencia de prensa, el ministro de Seguridad ha estado mencionando de que ya ha disminuido estas condiciones en el caso de Caluco y Panchimalco. ¿A su criterio acredita estas palabras del ministro de Seguridad, procuradora? Mire, yo he respaldado la labor que está haciendo digamos, las instituciones, ¿verdad? La Fiscalía, el Ejecutivo a través de la Dirección General de la Policía Nacional Civil y, bueno, el mismo Consejo de Seguridad y sobre todo el ministro de Justicia y Seguridad. Yo he dado un acompañamiento y he respaldado, lo cual no significa un cheque en blanco. Yo estoy haciendo internamente un análisis sobre el impacto de la implementación de las medidas extraordinarias en el combate a la delincuencia, es decir, cuáles son, digamos, como la ruta crítica, cuáles son los efectos, cómo estaban las condiciones antes de marzo y cómo están ahora, y sobre todo la actuación, que eso es lo que a mí me interesa, ¿verdad? Y más que todo, atender a las víctimas de los casos en los que nos enfrentamos de desplazamientos forzados. No obstante que el mismo Ejecutivo no ha querido reconocer como tal, como desplazamiento forzado, sino limitación en la libertad de tránsito, ¿verdad? Ellos así lo han manejado como el tipo penal que impulsó el fiscal general de la República y que fue retomado en la Asamblea Legislativa, a lo cual me parece que es una medida legislativa acertada y que ha venido a coadyuvar en esta problemática y en la implementación de las medidas extraordinarias. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos dado ese acompañamiento, pero estoy haciendo ese análisis para ver realmente si los objetivos que se planearon antes de la implementación de las medidas que fueron aprobadas por unanimidad en la Asamblea Legislativa realmente han tenido los efectos esperados. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Si llegar a marzo del 2017, el cumplimiento de este año, ¿verdad?, que ha sido para la implementación de las medidas, sobre todo en 7 centros penales, realmente ha logrado los objetivos, no solamente la disminución de los homicidios, la disminución de las extorsiones, sino el tema de la inseguridad en los diferentes lugares a nivel nacional, la importancia de esto. Entonces, yo he dado recomendaciones puntuales y en los primeros acercamientos que he tenido con cada uno de estos funcionarios, primero, el tema del combate a la impunidad y sobre todo cuando en los casos que se ha dado de uso excesivo de la fuerza, por ejemplo, ¿verdad? Eso es un tema muy importante que se deben retomar y sobre todo porque lamentablemente también debo reconocer que he encontrado casos de ejecuciones sumarias, entonces la importancia de que las autoridades, bueno, pero en este caso la Fiscalía revise y además investigue y judicialice estos casos para evitar y combatir la impunidad. Procuradora, me parece muy interesante esta mención que usted ha hecho porque justamente en abril de este año, en un comunicado que hizo la institución, mencionaba 2 casos en particular, uno el caso de la finca San Blas y el otro en el caso de los Cantón Pajales, y aquí hay algo muy particular. ¿Cómo va a ser el seguimiento que usted le va a brindar ante esta preocupación mayor de un uso desproporcionado de la fuerza de agentes de la Fuerza Armada y también de la Policía Nacional Civil, pero también hablamos de ejecuciones extralegales? ¿Cómo el seguimiento y la promoción de los derechos humanos ante estos casos? Porque siempre pone bajo la mira la forma de operar del Ministerio de Seguridad a través de la Policía Nacional Civil, procuradora. Mire, son decisiones difíciles realmente, ¿verdad?, que han tomado las autoridades y que ha tenido el acompañamiento de todas las fuerzas políticas del país, ¿verdad?, que están representadas en la Asamblea Legislativa, y por esa razón es que yo he dado ese acompañamiento y ese, digamos, ese respaldo a la implementación de las medidas extraordinarias. Pero también debo reconocer que eso no significa que sea un cheque en blanco, ¿verdad?, que se va
actuar al margen de la ley. Y es muy probable, como algunos casos que ya usted mismo los ha mencionado, que ya están judicializados. Es decir, aquí la importancia de que aquí se combata la impunidad, ¿verdad? Si bien es cierto, si surge un enfrentamiento, ¿qué es lo que va a actuar y qué es lo que va digamos, las actuaciones de cada una de las instituciones? Y la importancia de actuar siempre en el marco de la ley. Es decir, cuando se habló de las medidas extraordinarias, tiene un marco normativo que se debe respetar. Entonces, en ese sentido, como los casos de San Blas y todo eso, que algunos de ellos ya están judicializados, otros casos que ya están detenidos los policías que estuvieron involucrados en este tema, ¿verdad? En este caso concreto, y hay otros casos más. Yo tengo otros casos más también de ejecuciones extrajudiciales que están ya casi en la fase final de la investigación para emitir una resolución final. Entonces, la procuradora está también vigilante y también pendiente de las actuaciones de todas las instituciones y sobre todo en este caso tan frágil que es como el tema de la inseguridad. Yo creo que es una responsabilidad de todos y de todas. Por eso también yo he insistido y reitero el llamado, un llamado a la reconciliación nacional, un llamado también a los que delinquen para que desistan de esas hostilidades a la población. Si todos somos hijos de esta madre tierra, como dicen los pueblos indígenas, y eso es cierto, entonces realmente hago un llamado a la paz, un llamado a la cordura, un llamado precisamente para que en este país se respeten los derechos humanos. Y quiero fomentar esa cultura de respeto a los derechos humanos y el llamado les hago de que cesen esas hostilidades en las poblaciones, ¿verdad? Que somos hermanos y hermanas y debemos construir nuestro país y erradicar de una vez por todas que el país es el país más violento del mundo. Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Procuradora, ha hecho una mención del primer segmento que quiero retomar en estos instantes. El proyecto o la propuesta de un proyecto de observatorio de los derechos humanos, ¿está considerado dentro de este observatorio el seguimiento al trabajo de las fuerzas de seguridad, particularmente para detectar, posicionar abusos de autoridad o en este caso el tema de los enfrentamientos que la policía presenta y sus datos? Definitivamente. De hecho, nosotros tenemos un monitoreo constante y permanente, ¿verdad? Tengo equipo entrenado también para eso y estamos haciendo, digamos, las recomendaciones pertinentes. Y yo por eso insisto de que las autoridades se fortalezca el trabajo que cada una viene desempeñando y obviamente las recomendaciones, los retos y desafíos que me corresponde a mí por mandato constitucional, hacerle los llamados, hacerle las recomendaciones respectivas para que se corrijan, ¿verdad? Toda la institucionalidad está también bajo esta misma sombrilla, ¿verdad? Que de perfeccionar y de fortalecer y sobre todo en los casos que se tengan que modificar algunas actuaciones por parte de las diferentes instituciones a nivel nacional, ¿verdad? En estas investigaciones que usted mencionaba que pronto están a publicarse resoluciones, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos está en la disposición de mencionar nombres, personas, en este caso si son parte del Estado, de agentes de la seguridad del Estado en el cual han violentado derechos humanos para efectos de judicializar estos casos. Porque creo que es importante para que la ciudadanía tenga la claridad y la seguridad que esta instancia del Ministerio Público va a salvaguardar sus derechos ante violaciones de derechos humanos o abusos de la fuerza. Yo creo que, mire, estamos en un Estado de Derecho y bueno, en el marco del 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz que estamos para celebrar, ¿verdad?, el 16 de enero de 2017, es importante también hacer una reflexión sobre estos temas. Sí. Y uno de los temas que estuvieron en la mesa de negociación fue el tema de la administración de justicia, el combate a la delincuencia y el combate a la impunidad. Y esos son uno de los temas que yo también estoy haciendo ese análisis, ¿verdad?, sobre las diferentes problemáticas que estuvieron en la mesa de negociación en Chapultepec, y uno de los temas fue por eso la importancia de que las instituciones redoblen esfuerzos para fortalecer y de alguna forma todos asumir el rol, el mandato que cada una de las instituciones tiene, y de esa forma vamos a fortalecer el Estado democrático de derecho que estamos construyendo. Después de los 25 años, la reflexión cabe y decir, mire, ¿cómo estamos? Y por eso el llamado a fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos por parte de todas las personas en nuestro país, hombres y mujeres, niñas y niños, es decir, todas y todos podemos contribuir y es responsabilidad de todas y todos. El tema de la intolerancia a todo nivel, usted lo ve en el tráfico, usted lo ve en los estacionamientos, la intolerancia muchas veces nos lleva a conflictos mayores. ¿Qué implica la tolerancia? Implica la capacidad de reconocer el derecho y el respeto del derecho de otras personas.
Entonces, incluso eso, de esa manera, con cuestiones como muy mínimas, empezar a trabajar en el consciente colectivo, el inconsciente colectivo, ¿verdad? Y el rol, el papel importante socializador que tienen los medios de comunicación para ventilar esto, es decir, desde allí, desde la labor que realiza cada uno, fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos. Y parte de esto es esto, fomentar la tolerancia, con solo eso, la tolerancia, el reconocimiento y el respeto a los derechos de las demás personas. Es decir, yo tengo mi derecho, pero usted no puede ejercer un derecho violentando el derecho a los demás. Y de esa forma, también con eso construimos paz, con eso construimos país. Y de ahí la importancia de esta magistratura de conciencia, ¿verdad?, de fomentar esa cultura de paz que queremos fortalecer, y en el ejercicio de mi mandato que se va a caracterizar por ello. Procuradora, usted ha mencionado el tema de los acuerdos de paz y justamente en enero del próximo año se conmemoran 25 años de la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec, México, pero hay algo que me llama la atención. El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó hace unos días un grupo gestor para la conmemoración de este evento, pero la pregunta está aquí, ¿cómo pasar de lo conmemorativo a lo restaurativo? Particularmente porque los derechos humanos eran un eje fundamental de la firma de los acuerdos de paz. En este caso, desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿cuál es el posicionamiento ante este tema? 25 años de la firma de los acuerdos de paz, pero ¿cómo restauramos e integramos una sociedad que está enferma, que está con expresiones de conflicto social? Sí, muy bien, gracias. Fíjese que el 10 de diciembre, que es el día que celebramos los derechos humanos, es el día que se conmemora la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el evento del año, digamos, de la institución. Vamos a retomar dos temas. Y vamos a hacer un evento importante y de allí a lanzar, bueno, yo he estado dando las primeros acercamientos al tema, pero lo vamos a hacer el lanzamiento oficial el día 10 de diciembre, sobre dos temas en particular, que usted ya lo mencionó. Un tema de la justicia restaurativa y el tema de la cultura de paz. Y el evento pues lo vamos a hacer a petición de las mismas organizaciones de derechos humanos, Promemoria Histórica. Vamos a hacerlo en el Mozote por el caso emblemático que digamos ha significado para El Salvador, sobre todo por un compromiso internacional. Pero más que eso, desde esta magistratura de conciencia, lo que queremos es fomentar esta cultura de paz y sobre todo una verdadera reconciliación nacional. Es decir, por eso es que queremos revisar qué es lo que pasó con todos los temas que constituyeron en aquel momento en Chapultepec la firma de los acuerdos de paz, revisar qué es lo que ha pasado y cuáles son los retos y desafíos, sobre todo para fomentar una verdadera reconciliación nacional. Entonces vamos a contar, ya tenemos confirmada la participación del representante regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Alberto Brunori, ya nos confirmó su participación con el tema de la cultura de paz. ¿Qué significa la cultura de paz y derechos humanos? Y de esa forma arrancamos, digamos, como esta dinámica queremos impulsar en todo mi mandato de fomentar la cultura de paz en nuestro país, para restaurar las relaciones entre las personas, siempre utilizar cualquier mecanismo de diálogo, agotar cualquier mecanismo de diálogo antes de ocasionar un conflicto entre dos personas, entre dos instituciones o entre la sociedad civil y las instituciones. La Procuraduría ha venido desempeñando ese rol de establecer, de desarrollar un mecanismo de interlocución entre la sociedad civil y las instituciones del Estado. Y el otro tema es de la justicia restaurativa. Hay compromisos internacionales que el Estado de El Salvador tiene, no solamente por el sistema interamericano a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y concretamente en el caso del Mozote, ¿verdad?, por la tragedia que ocurrió, ¿verdad?, hace más de 30 años. Entonces la importancia de construir una verdadera reconciliación nacional, es decir, retribuir a las víctimas, pero también pensar de aquí al futuro qué más nos va a pasar, qué más vamos a hacer, qué más aspiramos como sociedad, y entrar en el inconsciente colectivo y que toda esta sociedad unida realmente podamos contribuir a fortalecer el Estado democrático en nuestro país. Es decir, cuando hablamos de justicia restaurativa, para las víctimas del pasado, para las víctimas del presente y para las víctimas del futuro, es decir, qué es lo que estamos construyendo como nación, como sociedad, la importancia de llegar a ese inconsciente colectivo y que todas y todos nos podamos unir en un mismo tema sobre la cultura de paz. Y todos y todas podemos contribuir, desde en los estacionamientos,
tratamiento. Desde ahí estamos fomentando la cultura de paz. El tema de los semáforos, usted ve cuando llega tarde, levántese más temprano para que no tenga esas dificultades, ¿verdad? Sí. De esa forma estamos realmente contribuyendo a cambiar el esquema, a cambiar el sistema, ¿verdad? Incluso las medidas de protesta que esta mañana se dieron, ¿verdad? Yo hice un llamado a la cordura porque usted no puede ejercer un derecho violentando el derecho de las demás personas. ¿Qué tienen la culpa los trabajadores y trabajadoras de las diferentes instituciones? Entonces el llamado a la cordura a quienes estaban, qué bueno que tomaron en cuenta esto, y a las 7:30 cesaron estas medidas de protesta de la cierre de calles. ¿Cuánta gente perdió sus vuelos? ¿Cuánta gente llegó tarde a su trabajo? Y incluso el llamado a los mismos empleadores, miren, no les descuente a los trabajadores que llegaron tarde por motivo del cierre de las calles, ¿verdad? Entonces ver de qué manera, cómo protestamos en otros países, que nos cuesta hablar de esto, y yo siento que a veces es peyorativo, pero es importante. En los países de primer mundo se ponen una laza aquí para decir estoy protestando, pero siguen trabajando. ¿Por qué se va a detener el progreso del país? Yo creo que todas debemos de cambiar el cassette, como se dice, ¿verdad? De cambiar y fomentar una verdadera cultura de paz en nuestro país. Creo que es importante hacer el llamado a cada persona, a cada institución, ¿verdad?, que asuma su rol, y de esa manera podemos contribuir a fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos, una cultura de paz. Procuradora, estamos cerrando la entrevista, solo tengo que hacer una última interrogante y me gustaría tener su punto de vista muy particular. Está en debate en este tema en la Asamblea Legislativa el tema de la despenalización del aborto, y por otro, y ahí una de las discusiones es cuál es el posicionamiento en este caso que tiene la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, particularmente cuál es su postura como Procuradora de los Derechos Humanos ante la solicitud presentada por la diputada Lorena Peña. Sí, bueno, yo respeto el trabajo que cada una de las instituciones realiza. Yo lo que he solicitado, y respeto lo que la honorable diputada está haciendo y las demás instituciones también. Yo lo que he dicho es que en ese tema se dé un tratamiento integral a la mujer embarazada. Decir que usted puede ir, y yo he hecho este ejemplo, si usted va a ir a San Miguel, se puede ir por la carretera litoral o se puede ir por la Panamericana. ¿Por qué siempre podemos optar solo en el aborto cuando ocurren estos casos? Se puede dar una atención integral a la mujer y no necesariamente llegar a ese tema, ¿verdad? A ese tema bastante delicado, porque no olvidemos que, si bien es cierto, la mujer tiene autonomía y todo, pero estamos hablando en presencia de una nueva vida que no podemos limitarla tampoco. Como he dicho al principio, y siendo coherente con lo que hemos dicho, cuando defendemos derechos humanos, defendemos todos los derechos humanos, ¿verdad? Y el primer derecho humano que debemos defender todas y todos es el derecho a la vida. En cuanto a esto, yo no sé realmente si aquí hay un problema constitucional, porque el artículo 1 de la Constitución establece que toda persona humana se considera a partir de la concepción. Entonces yo creo que ahí tendría que pasar por el análisis constitucional para ver si realmente es factible o no esa modificación, para no hacer desgastes innecesarios en el órgano legislativo, ¿verdad? Por otro lado, pienso yo que sí es importante que incluso se convoque a una mesa interinstitucional para el abordaje de esta problemática, para darle una atención integral a la mujer embarazada. No necesariamente tiene que ser el aborto terapéutico, el aborto en estos casos. Hemos conocido cantidades de testimonios de personas que incluso, gente cercana que hemos conocido de atención de estos casos, y que han preferido someterse a otro tipo de tratamientos y evitar llegar a aniquilar a otra vida humana. Entonces, a mí me preocupa el tema, porque yo defiendo todos los derechos humanos, y el primer derecho humano que yo defiendo es el derecho a la vida. Entonces, ¿cómo queda? Hay casos realmente excepcionales, pero no necesariamente ese puede ser, el tratamiento, sino que hay que darle un tratamiento integral, darle más trabajo y realmente convocar a una mesa de agenda nacional para el abordaje integral de esta problemática. Procuradora, ha sido un gusto, gracias por habernos acompañado, y estoy seguro que nos volveremos a encontrar en próximas oportunidades. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes, nos acompañó esta mediodía Raquel Caballero de Guevara, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Permítanos una pausa, continuamos con más información nacional en Informa TVX.